Hola, bienvenidos al episodio número 2 de Hablemos de Corazón. El día de hoy tengo un invitado especial, se trata de don Cristian Segura, es un paciente que operamos hace unos días en el hospital y para darle seguimiento al episodio número 1 donde hablamos de las emociones y los aspectos psicológicos que conlleva a un paciente a tomar la decisión y llevar a cabo su proceso de cirugía cardíaca, hoy don Cristian nos va a contar su testimonio y por todo este proceso que él pasó para que sirva de inspiración a muchísimos pacientes más. Don Cristian, buenas tardes. Bueno, Irene, buenas tardes. Primero que nada, gracias por invitarme a compartir hoy este testimonio. Como lo acabas de decir, hoy tengo 17 días exactos de que me operaste. Nuevamente, gracias por eso. Mi nombre es Cristian Segura, tengo 44 años. Si bien es cierto, no fui una persona 100% activa en la área de deporte, sí empecé a hacer deporte hace unos años, hace 8 años específicamente practico el ciclismo recreativo. A inicios de este año aproximadamente, por un chequeo médico de rutina, recibí un diagnóstico bastante fuerte, o fuerte para mí en ese momento. Se me identificó insuficiencia cardíaca aórtica severa. Suena súper grave y es bastante delicado. Bueno, hoy creo que vamos a hablar un poco acerca de eso, ¿verdad? Del miedo, de las emociones, desde el otro lado de la acera, ¿verdad? Sí. Vos sos médico, conoces mucho mejor el procedimiento que yo, pero yo era una persona que desconocida del tema, todavía desconozco muchísimo, pero bueno, si este testimonio puede ayudar a otras personas que vayan a enfrentarse a una cirugía o reciban un diagnóstico similar, les pueda servir como una herramienta de liberación, de ayuda, exactamente, esa es la idea. Okay. Don Cristian, cuéntenos entonces, un cardiólogo te dio pues este diagnóstico que padecías de una insuficiencia aórtica. ¿Y cómo fue esa forma en la que te dieron, digamos, la noticia o te dijeron que tenías este problema en el corazón? Ok, bueno, voy a contarte un poco más. Primero que nada, como tal vez mis primeros síntomas, porque inicialmente fui completamente asintomático. Como te dije, tengo 8 años de practicar ciclismo. En mi vida nunca terminé una de las rutas que hice en bici. Nunca tuve palpitaciones, falta de aire, ni nada de ese tipo de cosas. En el pecho, nada por el estilo. ¿Desmayos? No, pero resulta que empecé a notar que sí tenía diferencias bastante marcadas en temas de presión arterial, especialmente en la diastólica. Me daban números muy bajos, estamos hablando de presiones de 40, a veces 30, y por el contrario la sistólica a veces en 140, en 150, habían variaciones muy fuertes, lo que me llevó a consultar un profesional. Cuando llegué a un profesional, empezaron a hacer la revisión correspondiente y yo veía que me ponían el estetoscopio por acá, por diferentes partes, respire fuerte y esto y el otro. Y yo empecé a tener como un mal presentimiento, entre comillas, porque no se me decía nada en ese momento, ¿verdad? Generalmente ustedes los médicos cuando van revisando, a veces usan palabras como va todo bien por aquí, está muy bien, pero había un silencio que era un silencio realmente aterrorizador. En ese momento, el profesional me dice, creo que usted tiene lo que llaman un soplo. Y yo, Jesús, Dios mío, y hay que saber qué tipo de soplo es, porque no soy un experto ni mucho menos, pero creo que hay de este tipo de cardiopatías son, que pueden ser inofensivas, por decirlo así, o hay otras que pueden ser severas. Que llaman el soplo inocente, que le llaman. Exactamente. Yo todos esos términos los aprendí después. Se procedió a programar un ecocardiograma de emergencia porque ese día no había espacio. Llegué al ecocardiograma, Doc, y sinceramente también fue un ecocardiograma poco usual. Era la primera vez que me hacía un eco, pero yo nunca me había nunca había
participado en un examen médico tan exhaustivo como el que me hicieron ese día. Ese día creo que el ecocardiograma duró poco más de una hora. Okay. Y una hora donde tampoco se me dio retroalimentación, no se me dijo nada. Solo se le hacía el examen sin Exactamente, decir era un nada. frío terrible, se pasaba El transductor. ese transductor para arriba, para abajo, pero nunca me dijeron nada. Entonces, ya cuando termina la consulta, pues resulta que me dan toda la documentación y demás, y me dicen, sí, efectivamente, usted tiene una malformación, posiblemente de tipo congénita. Tenés una válvula aórtica de 2 valvas, bicúspide, Bicúspide. exactamente. Una de las valvas aparentemente no está cerrando bien, está haciendo que cierta sangre se devuelva. Y ahí el mundo se me vino encima, ¿verdad? Era un nervio increíble. Yo intentaba obtener más información del profesional en su momento, pero yo creo que el mismo profesional también estaba un poco nervioso al momento de dar la noticia. Okay. Entonces, bueno, me fui como, al final me dijeron, tiene que hacer una resonancia magnética para tener un poco más de información, pero estamos creo que ante una situación de insuficiencia cardíaca severa. De hecho, así decía el primer diagnóstico. Bueno, nunca se me va a olvidar, eso fue un jueves. El mundo se vino encima completamente, me pasaba por la mente todo. No me dijeron mayor cosa que esto requería de una operación, pero nunca me hablaron de tipos de operación, ni riesgos, ni nada. Entonces como que se me dio y no se me dio información. Pasé un fin de semana muy, muy terrible y después, por medio de una amistad, conseguí cita en un profesional también, en donde ya este profesional hizo un análisis de la data y ya me explicó un poco mejor acerca de lo que yo tenía. Y recuerdo que dio un par de palabras claves o una frase muy clave que es: independientemente, don Cristian, lo que le puedo decir es que estamos a tiempo, estamos en un excelente momento, tienes varios valores que son positivos. Lo que yo estaba muy mal, y creo que es un punto muy importante, era en la parte anímica. La parte anímica y la parte emocional estaba completamente perdido. Yo no trabajaba, no dormía, bajé 5 kilos en cuestión de días. Estrés, de los nervios. Exactamente, simplemente la comida no me bajaba, yo todo lo asociaba con muerte. Y el mismo doctor ¿Qué pensaba que iba a pasar con este diagnóstico que te habían dado? A mí lo único que me venía a la mente, Doc, es cirugía de corazón, posibilidades de muerte altísimas. Okay. Y bueno, y este doctor lo que me pidió es, yo sé que es muy difícil, pero tienes que tratar de estar más tranquilo porque lo que vaya a suceder con tu parte emocional de aquí en adelante sí puede afectar o empeorar el escenario. Este mismo doctor fue muy transparente conmigo y me dijo, yo no opero esto es de un especialista cardiovascular. Me dijo, hay colegas muy buenos, hay un equipo excelente en el San Juan de Dios. Me hablaron de que incluso hay varias técnicas y demás, pero igual no me compartió más información que eso. Posteriormente me dirigí bueno, por otra recomendación llegué a donde vos y ya tuve esa cita en la cual definitivamente mi nivel de nervios y intranquilidades se vinieron al piso. Tengo claro así la conversación, cuando estaba al frente de tuyo, como estamos ahorita, y vos me estabas explicando con la figurita del corazón, cuál era el tipo, la intervención, esto y demás. E incluso, no sé qué pudiste vos haber percibido de mí, que me decía, pero ¿qué piensa? Y yo le dije, me acuerdo todavía, no sé si vos te acordabas de eso, pero yo sí me acuerdo. Y le dije, es que por más que me explique, no puedo sacarme de la mente el miedo que tengo de esta cirugía. Y vos me decías, ¿cómo te imaginas la cirugía? Y yo le dije, Doc, no es esa cirugía que lo abren uno de arriba a abajo y le abren todo. Y esa misma sonrisa me mostraste y me dijiste, no, tranquilo. Ahora hay varios tipos de técnicas. Hay una que puede ser para acá o puede ser para acá. Todo eso se va evaluando. Y recuerdo que hice la pregunta que más miedo tuve en mi vida de hacer. Y fue, ¿cuál es el nivel de riesgo? Y me dice, como toda intervención tiene un riesgo,
pero es un riesgo muy controlado. Ujú. Y es una operación que básicamente se puede decir es de rutina dentro de nuestro equipo médico en el hospital. Y ahí, yo no sé, ahí sentí como un balde de confianza. Como una paz, tranquilidad, que Exactamente. Y yo salí ese día completamente renovado. Creo que la consulta se extendió más de una hora sí, porque creo que tuvimos que conversar no solo de la parte médica, sino de la parte emocional darle contención a la parte emocional, Exactamente. aclarar las dudas, los Y miedos. También yo recuerdo que me había dicho que usted ha leído mucha información también en internet, ¿verdad? De cosas que decían que lejos de ayudar a dar información clara y tranquilizadora, más bien a veces genera más miedo, más estrés, más controversia, más dudas. ¿Verdad? Entonces también pues utilizamos parte de la consulta pues para aclarar todos esos aspectos. de hecho, parte de la consulta me acuerdo, y ahorita voy a hablar un poquito también de esto, de lo que no debería hacer o lo que yo podría recomendar a una persona no hacer en caso de recibir un diagnóstico, pero me acuerdo que ya venían las vacaciones de 15 días y yo ya tenía una casa separada en el lado de Ilván Ah, sí, me para ir acuerdo con de mi eso. hijo, está en séptimo del colegio, y le dije, ¿qué hago? ¿Voy a la playa? ¿No voy? Porque mi vida yo la estaba cancelando al máximo, ¿verdad? Si yo Sí. podía estarme quedito sentado en una silla o acostado en la cama, lo iba a hacer. Y me Esa acuerdo idea que de... tiene la gente que tiene un problema de corazón, no se pueden mover, que ya no Exacto, pueden hacer nada. exacto. Usted también Y tenía esa totalmente, concepción. totalmente. Y para mí, digamos, mi sitio seguro era estar en la cama, encerrado en el cuarto, no quería tocar el teléfono, no quería que nadie me hablara. Se generó un ambiente bastante complicado. Y me acuerdo que me dijiste, no, vaya a la playa, disfrute, si no tienes ningún síntoma, además esté atento. Y esa misma confianza que también me transmitió de vaya a la playa, más bien prepárese para el procedimiento, disfrute, relájese, todo esto Ujú. más bien nos va a hacer, fue muy positivo, porque yo tuve unos días en la playa sumamente relajado, llegué renovado, seguimos todos los procedimientos que había que hacer para enlistarme en el tema de la cirugía del hospital y todo salió muy bien. Y realmente yo rescato muchísimo esa consulta con vos específicamente porque hay un antes y un después de esa consulta. Y ese antes es el antes que el que vos estabas diciendo. Antes de yo llegar a hablar frente a frente con Irene Bolaños, yo me dediqué mucho a hacer lo que muchas personas hacen o no deben hacer cuando tienen un diagnóstico, y es buscar a San Google, ¿verdad? San Google, San YouTube, y poner insuficiencia cardíaca aórtica. Y ahí te puede salir, por alguna razón, Internet está programado para que nunca salga nada positivo. No me pregunte por qué, pero todo lo que ahí sale es de terror. Y había otro concepto errado. La gran mayoría de cosas que me salían con insuficiencia cardíaca aórtica estaba relacionado con personas que no encajaban, digamos, en mi rango de edad. Ujú. En su Entonces, perfil, digamos, en su esa, condición. exactamente. Entonces, ya venía a mi mente otra gran pregunta era, ¿esto me pasa solo a mí? Ok. Tengo 44 años, me he cuidado, digamos, mi peso, pues no he sido He un hecho atleta, ejercicio. exactamente, no he sido un atleta de alto rendimiento, pero he hecho ejercicio. ¿Qué me sucedió? Pero entonces me costó mucho llegar al entendimiento de que no era algo que se había dañado, digamos, con el tiempo, sino algo con lo que yo nací Ujú. y no había sido detectado durante Identificado. 44 años. Ujú. Llegó a salir en este momento de mi vida. Pero llegó un momento de mi vida donde tal vez fue bueno y malo. Bueno desde el punto de vista que se pudo identificar y Sí. gracias a Dios tenía Y a corrección y tiempo de estábamos que a no tiempo. generara mayor problema, digamos, en su corazón, ¿verdad? Y malo porque tal vez estaba en una etapa de mi vida donde ya uno se vuelve más analítico y a veces Ok. piensa que es más, o muchas veces analítico y autodidacta, ¿verdad? Entre comillas. Y ese tipo de cosa o ese tipo de acción o reacción de buscar en Internet es lo que hay que evitar al máximo. Doctora, vea, eso es realmente, si usted quiere empeorar las cosas, métase a Métase a Internet. interna. Lo primero que usted tiene que hacer es buscar la ayuda de profesionales. En este caso, bueno, vos me ayudaste mucho. Estuve también con un poco de apoyo Psicológico. psicológico Ujú. y tengo en la mente una anécdota cuando llegué y expuse esto.
Curiosamente, la psicóloga con la que me traté tenía un sobrino que había pasado ya 2 veces por el reemplazo de válvula aórtica. Entonces, pero ella no me contó nada sino hasta el final de la 6ª sesión que ya habíamos tenido. Yo no sabía nada, que ella ya tenía conocimiento del proceso y demás. Y me acuerdo que llegamos a la primera sesión y me dice, ¿y cuál es su mayor temor, Cristian? Y yo le dije, es que yo me siento que me voy a morir. Me voy a morir, yo voy a entrar a esa operación y de ahí no voy a salir. ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Y qué va a pasar con esto? Hice miles de locuras, me puse a revisar cómo estaba el tema de pólizas de mi trabajo, Eso le pólizas quería preguntar de vida. porque recuerdo que me había comentado que usted había hecho una serie de locuras, ¿verdad? Por ese temor, entonces... Me puse a revisar las pólizas de vida que tengo asociadas al trabajo, cómo estaba el tema de mis beneficiarios en ROP, en montones de hacer cosas. El testamento que dice... Casi. Me faltó muy poco para llegar a eso, pero bueno. Yo siempre le digo a los pacientes, porque siempre me dicen, doctor, hago testamento. Y yo, no, ¿para qué van a hacer testamento? ¿Verdad? Porque siento que eso es como que ya están dejando todo, ¿verdad? A la libre, como que pase lo que sea, que tenga que pasar. Pero es importante que el paciente tenga una perspectiva hacia futuro, metas todavía, logros, o ¿verdad? Que tengan como ese positivismo para pasar por todo ese proceso y esas ganas de salir adelante, ¿verdad? Y seguir, como digo yo, luchando por lo menos por este proceso, ¿verdad? Entonces siento que cuando a veces hacen, voy a dejar el testamento listo, voy a dejar mis cosas listas, siento como que ya, lo dejaron todo. Sí, se entregó, lo dejaron todo ahí, ¿verdad? Y bueno, y recuerdo que ella me dice, ¿y cuál es su mayor temor? Y le digo... ya, y morirme, quedarme en esta operación, no esperaba y esto y lo otro. Yo no quería que mi casa se comprara absolutamente nada. Me acuerdo que se pensó en un sofá para mi recuperación y yo decía, si me muero y no lo uso y demás, bueno, puras tonteras. Y resulta que, recuerdo que la psicóloga en un tono serio, así como estamos conversando vos y yo de frente, me dice, Cristian, por cierto, creo que solo te voy a atender 2 sesiones porque ya no voy a trabajar más. ¿Cómo? Y me dice, sí. De hecho, voy a cerrar el consultorio. Voy a renunciar también al otro trabajo que tengo. Y eso, pero a usted va súper bien. Sí, pero es que vos has escuchado de la navideña. Y le digo yo, el gordo, la lotería. Y me dice, sí, me dice, yo voy a ir a comprarme un entero, ahora apenas salga, que sale siempre como en octubre, y me lo voy a pegar. Son como 3.600 millones de colones. Entonces ya yo no ocupo trabajar. Creo que me voy a ir de vacaciones por el mundo, voy a comprar una casa en tal lugar. Y me empezó a decir un montón de cosas y no pude evitar reírme. Sí, que parecía ilusorio lo que estaba diciendo. Exactamente, me dice, visible, ¿verdad? Y yo le dije, perdón, pero sí. Me dice, exactamente, eso es lo que estás haciendo en tu cabeza. Okay. Estás teniendo una visión a futuro de un escenario o del peor de los escenarios. Que puede que no exista. Que pueden que no existan, porque la mitad de las cosas, si no es que más de las que imaginamos, no suceden. No suceden. Así que lo primero que vamos a trabajar en vos es cómo te cambiamos esos pensamientos negativos en función de que puedas transformarte a algo positivo y le sea más favorable a este equipo médico que va a llevar, en tu caso, pues el proceso de la operación, porque sí necesitamos que para ese día estoy seguro que te necesitan al 100%. Sí. Entonces, bueno, ahí... Muy real eso, que uno está al paciente 100% ahí con una actitud muy positiva para que, obviamente, tanto el trabajo nuestro, ¿verdad? Que es importante, pero el postoperatorio, los días siguientes, bueno, ya sabes cómo es, que es importante la actitud del paciente para que la recuperación sea lo mejor posible. Totalmente. Y bueno, ya creo que ahí va un poco más encaminado. Ya tenía el diagnóstico tuyo. Ya me habían dicho claramente cuáles eran los riesgos, que eran muy bajos, eran controlados. Ya estaba trabajando con la parte psicológica y pensé que ya tenía todo un poco más normalizados. Ya me había ido a la playa y demás, pero ya se iba acercando más la fecha de presentar papeles y demás. Y entonces, Doc, a ese momento llega otra vez y viene la parte de los pensamientos negativos. Y me vuelvo a meter en San Google y ahora para investigar sobre el procedimiento. Okay. Y entonces me doy cuenta de que me tienen que detener el corazón. Sí. Y entonces digo, Dios, me van a detener el corazón. y lo primero que hice fue llamar a mi hermana. Que mi hermana, o sea, es una ama de casa y demás, pero ella estaba pasando también por otro proceso completamente diferente de salud. Y le dije, Isa, me van a detener el corazón.
Y sí, yo creería que sí, ¿cómo lo vamos a operar si no? Pero imagínense, y si me muero y ya me puse a investigar Y si no que arranca. exactamente que la máquina extracorpórea y Ajá. cuál era la máquina extracorpórea y esto y el otro y que era un perfusionista, que en la vida había escuchado de ese término. Y bueno, cuando ya había controlado un poco, dizque la ansiedad, porque volví a hablar con la psicóloga de eso y me dice, ¿y para qué estás haciendo eso? ¿Pues no Sí. crees que eso se debería delegar al equipo médico especializado que está llevando tu caso? Libérese de esas cosas. Y entonces, bueno, a los días me vino otro pensamiento terrible que fue la famosa UCI. Yo no sé por qué el ser humano en general, y tal vez para vos no, porque vos es tu día a día, pero para uno, un simple humano mortal, uno asocia UCI con esa persona, se está en Ya las muriendo en últimas. las últimas. Exactamente. Y yo por alguna razón yo decía, yo no quiero estar en la UCI. No, no, yo quiero salir, no, yo quiero salir a salón, yo no quiero salir a UCI. No, no, pero en UCI. Y entonces también me puse a hablar con mi hermana y me decía, Cristian, pero ¿cuál es el problema de estar en UCI? Si vas a estar ahí monitoreado 24 horas, Cuidado, sí. y vas a estar posiblemente la mayor parte del tiempo sedado hasta que ellos consideren que lo pueden sacar. Al final me calmé y ya me tranquilicé. Días antes de la operación, tuve la oportunidad de hablar con un amigo que hace un año pasó por este proceso en otro hospital. Ujú. Eh, Él me comentó un poco, me comentó, fue muy positivo, me habló muy en positivo y demás, y me dice, me acuerdo las palabras de él, todos los casos son completamente diferentes. Sí. Empecemos por mi físico y su físico. Yo soy un gordo, véame a mí, véase usted anda caminando, usted está bien, yo llegué ya en estado muy grave y me recuerdo que eso me ayudó mucho a sentirme muy seguro. Ok. Hasta que llegó el día cero, el día donde recibí esa llamada y me dijeron, don Cristian, su cirugía está programada para tal fecha y tiene que presentarse a tal hora para el tema del internamiento. Le voy a ser muy honesto, Doc, yo tenía otra percepción de la caja del Seguro Social y soy uno de los que tal vez en algún momento decía, ¿por qué le rebajan a uno tanto esto? Si a veces para ir a una consulta lo que le dan es acetaminofén o termino pagando por fuera para que me revisen. Ujú. Pero basta llegar a un procedimiento como este tan complejo y como podrán haber otros más para darnos cuenta del gran beneficio que tenemos, que nos Sí. respalda y que en otros países no existe. Básicamente, no vayamos muy lejos, en Estados Unidos, si tú no tienes un seguro privado que cubra esta cirugía, básicamente te morís, Te porque a morís. nadie se va Mm. a preocupar por hacer una cirugía de este No, tipo. no. Y bueno, y llegué al San Juan, presenté todo. Me dijeron, al final a la izquierda, ahí están los vestidores, ya me puse la ropa y demás. Imagino No, que todo le temblaba, ya ni ponerse la ropa podía o no, estaba más tranquilo, yo que estaba un poco como bloqueado. bloqueado. Había mucha gente alrededor, pero yo no escuchaba nada. Ok. Y había mucho ruido y demás, pero yo no escuchaba porque estaba como... Había una serie de sentimientos encontrados. Primero, la felicidad de saber que ya iba a salir de esa incertidumbre. Porque, Doc, desde el día uno que vos recibís un diagnóstico de estos hasta el día uno de la cirugía, no hay días que vos no pensés, ¿será que hoy me va a dar algo? Ok. ¿Será que hoy realmente va a pasar? Y cada día que usted Sí, me va a dar un terminaba, infarto, me va a dar un paro, me va a... exacto, y Ok, cada voy día a que sufrir algo. terminaba, decía, pues, pucha, terminé uno más. Ya yo Sí, los últimos días ya no quería ni ir a la oficina por el miedo simplemente de montarme al carro y saber que me tenía que trasladar hasta el trabajo. Porque para mí el lugar seguro a la era casa, la casa y si podía la cama todavía mejor. entre las cobijas. Exactamente, porque por alguna razón me quería aislar. Ok. Amigos me tenían que llegar a buscar, mi esposa me llegaba a hablar, mi esposa se ponía sumamente nerviosa de encontrarme durmiendo casi todo el día porque tenía la capacidad de dormir día y noche, por Ok. alguna razón, Era como una posiblemente. especie de bloqueo, tal vez, que hacía. Yo pienso que sí, había un tema de bloqueo muy fuerte. Y bueno, resulta que ya me puse esa ropa de hospital. Tal vez no pasaron ni 10 minutos cuando apareció el asistente de pacientes y me subieron al segundo piso, si no me equivoco, ahí en el San Juan de Dios. Y yo no le puedo explicar a usted cómo yo me sentí desde el momento cuando llegué ahí al mostrador que decía servicios de enfermería, algo por el Ujú. estilo, y me recibieron. Hola, don Cristian, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenido, lo estábamos esperando y fue un recibimiento muy cálido. Me sentí
Y entonces ese bloqueo como que se empezó a liberar, ¿verdad? Okay. Vea, usted va a estar en la cama 413, este es el área donde va a estar usted, estos son los baños dedicados al área de cirugía cardíaca, ya ahí está su camita, aquí allá, puede acomodarse. Llegó una enfermera, me puso mi nombre, lo que necesite, se presentó la muchacha, la jefe de enfermería en ese momento se llamaba Lady, nunca se me olvida, y no, Clarita, perdón. Clarita. Y resulta que llegó, me pusieron el nombre y ahí me acosté. Doc, no pasaron tal vez 20 minutos cuando apareció un asistente de paciente y me dice, vamos, don Cristian, ¿dónde vamos? Vamos a ir a Rayos X. En Rayos X pasé, me pasaron de primero, me tomaron las placas. En todas las áreas donde yo iba llegando me recibían con un saludo. Hola, ¿cómo le va? Y por alguna razón también cuando me iba saliendo me decían que me le vaya muy bien. Y era era mucho calidad humana la que yo encontré en diferentes áreas. Y resulta que después apareció la persona del laboratorio. Nunca se me olvida que me dicen, acuéstese, don Cristian, son como 7, 8 tubos, pero que le mandaron exámenes de todo, pero no le va a doler nada. Ya me pusieron eso. Empecé a familiarizarme con el ambiente de hospital. Era la primera vez que estaba hospitalizado. En marzo de este año, mi papá estuvo hospitalizado por un tema también de corazón relacionado con un marcapasos. Y le voy a ser muy honesto, el solo ir a la visita me causaba terror. Yo tengo tal vez una fobia a los hospitales. Hace muchos, muchos años mi mamá falleció de un aneurisma y falleció en un hospital claramente. Y después de eso yo me bloqueé. Evito ir a los hospitales, no me gustaba, tenía una percepción de muerte muy fuerte desde el punto de vista hospitalario y posiblemente eso también me estaba afectando ahora que estaba ahí y peor aún, sabía que no me podía ir, ahí me tenía que quedar, dormir y pasar por lo que tenía que pasar. El personal de enfermería se comportó sumamente bien, me acuerdo que ese mismo día apareció una persona de la parte de terapia respiratoria. Me dieron una charla como de unos 30, 40 minutos, me enseñaron cuál eran los ejercicios de respiración. No había terminado esa persona y apareció una muchacha de nutrición que también se quedó conmigo tal vez unos 30, 40 minutos y posteriormente ya al final de la tarde llegó el de terapia física. Me explicó el programa de terapia física que tiene el hospital, que consta de 8 semanas, 4 días a la semana, 2 horas. O sea, es muy comprometido. Y lo que más me quedó grabado en la mente, Doc, es cómo funciona de bien e integral las diferentes áreas. Las áreas en la que está usted, que es cirugía cardíaca, que la parte de enfermería, la parte de nutrición, la parte de terapia respiratoria, la parte de terapia cardíaca, el seguimiento post cirugía, porque también me llegaron a hablar de un servicio que se llama hospital de día. Entonces, cuando usted tiene ese exceso, entre comillas, de información, de acompañamiento, de atención. Y ya es una información real, digamos, más acorde al procedimiento, al proceso por el que usted está llevando, ¿verdad? De todos los involucrados, digamos, en este proceso, que sí es cierto, ahí en el hospital tenemos un manejo multidisciplinario en pro de la mejora de la salud de ese paciente, ¿verdad? O que todo fluya de la mejor manera. Entonces tenemos todos estos involucrados, ¿verdad? Para darle al paciente las mejores herramientas para que puedan afrontar el procedimiento. Entonces, bueno, qué dicha que usted encontró esa paz, digamos, o toda esa información que fue pacificadora para todo este proceso. Vea, Doc, yo le voy a ser muy honesto. Ya después de que yo ya empecé a recibir toda esa información, empecé a ver tanta gente preocupada por mí, por el desarrollo de esa cirugía y demás. Le puedo asegurar que mis niveles de ansiedad ya andaban en el piso. Yo, esa noche, la noche previa al procedimiento, dormí igual como si hubiese dormido en mi casa. Porque a veces puede pensar uno que más bien esa noche no duermen. Así lo pensé yo inicialmente. Que no duermen, que tienen idea de que, ay, ¿cómo será la cirugía? Y que, ¿verdad? Como si algo me va a pasar, si me detienen el corazón y no me arranca, ¿qué voy a hacer? ¿Se despiden de la familia? ¿Qué pasa también en ese...? Yo pasé por un proceso que me despedí de mi esposa, me despedí de mi hijo, todo ese tipo de cosas que acabas de decir. En algún momento tal vez me despedí hasta de mi misma familia, de mi papá, porque uno
está lleno de nervios, miedos e incertidumbres. Pero yo pienso, y ahora que estoy desde el otro punto de vista, que es más lo que usted cree en su cabeza que lo que realmente ocurre. Y yo esa noche, como le decía, la noche anterior al procedimiento, yo dormí como dormí cualquier día en mi casa. Imaginé ese escenario que vos acabas de describir. ¿Será que voy a pasar esto? ¿Me va a pasar aquello? Yo me imaginé que esa noche yo iba a pasar seguramente como un búho, sí, y fue todo lo contrario. Pues me desperté a las 4:30 de la mañana y fue porque llegó la enfermera a poner algo del oxígeno. Le digo, ay, ¿qué pasa? Me dice, no pasa nada, estoy poniendo esto del oxígeno. Como para contarle un poco del procedimiento propio día, me recuerdo que antes de las 7 de la mañana ya yo estaba completamente listo, ya me habían bañado, me había bañado en 2 ocasiones con un jabón especial, estaba todo listo nada más con ropa verde, con mi gorro y todo y demás. Y ya me dirigía entre ese pasillo que hay del área de emergencias quirúrgicas hasta los quirófanos. ¿Tu esposa lo pudo acompañar en ese proceso? Me pudo acompañar. Okay. Mi esposa llegó a primera hora en la mañana a recoger las cosas. Estuvimos conversando un rato, incluso antes de que me llegaran a llevar. Conversamos normal. Recuerdo que llegó una asistente de pacientes que fue la que me llevó, pero no le habían dado en ese momento la orden de trasladar, que se puso a conversar también con nosotros. Okay. Y estábamos como conversando como si yo fuera para cualquier otra cosa. Por algún momento hasta olvidé de que iba para el quirófano. Y bueno, iba ya en ese pasillo y yo dije, ¿cuánto había pensado o cómo había imaginado este momento? Pero llegué a tener un nivel de concentración que yo solo veía esas puertas donde se abrieron, se cerraron, llegaron, tocaron un timbre y ahí me despedí de mi esposa, nos chocamos un puño y tal vez todos los pensamientos negativos que había tenido en algún momento, por alguna razón, en ese momento, bueno, y a Dios gracias, nunca llegaron a mi mente. Yo nunca pensé en que yo iba a entrar a ese lugar y no iba a salir. Okay. Porque me acuerdo que cuando yo le choqué el puño a ella, le dije, amor, ahora nos vemos. Ahora nos vemos. Exactamente, exactamente. Sí. Ya se cerró la puerta. Después mi esposa me contó que afuera fue otro tema. Ella posiblemente descargó todas sus emociones y ya ella tenía su rollo que resolver y yo tenía una situación que atender, también es ¿verdad? Importante, ¿verdad? Porque sí, también los familiares, sí, a veces tienen sus ideas, sus temores y tal vez no la transmiten para no generar también más miedo y más problema a la persona, los ¿verdad? Familiares, qué importante eso. Pobres los familiares también, ¿por qué? Porque ellos tienen que demostrar un valor. Sí. O hacerse la figura del fuerte, aunque por dentro estén destrozados, porque si usted me transmite a mí nervios o intranquilidad, ¿con qué me voy yo? Sí. Es más, pensando en el peor de los escenarios, si fuese que suceda o salga algo mal, posiblemente uno se va pensando de que todos quedaron mal. Todos quedaron mal. Exactamente, pero no, gracias a Dios no fue así. Mi esposa tuvo la cordura para saber en qué momento llorar, cómo descargar y eso me generó también mucha tranquilidad a mí. Recuerdo que entré y voy a contar un poco voy a hacer un poco de spoiler para posibles operados y voy a dar una recomendación que tal vez a alguna otra persona le pueda servir. A uno lo llevan hacia la izquierda y ahí hay un montón de camillas de otras personas que van a diferentes quirófanos. Y ya yo empecé a escuchar que la socialización entre todos los pacientes que estaban ahí. Los pacientes era yo vengo por esto, yo vengo por aquello, a mí esto, no, pero yo estoy jodido de aquello. Y yo dije, bloqueo, como el anuncio de la tele. No voy a hablar con absolutamente nadie. Cerré mis ojos, doc, y me acuerdo que solo veía para arriba. Y yo dije, no escucho conversaciones, ni quiero interactuar en este momento con nadie. Y tal vez no digan, pucha, qué antisocial. Pero yo pienso que hay momentos en los cuales usted está apto para interactuar y hay momentos donde usted tiene que tener su concentración al máximo porque usted sabe a lo que va. Y a veces tal vez escuchar a una persona a la par que en los últimos minutos le diga, no, yo vengo jodidísimo, me van a hacer. Yo creo que eso no ayuda. Entonces, tal vez como un dato para un consejo o una recomendación, si alguien se va a someter a esto, acuérdese de estas palabras. En ese momento que están todos ahí, no socialice, mejor dedique ese momento solo a usted. Y recuerdo que, bueno, ya llegaron, me llevaron,
Me entré al quirófano, un quirófano súper bonito. En algún momento sentí que estaba en un hospital de otro país completamente. Sí, es un quirófano Muy, muy moderno. Sí. exactamente, muy moderno. Había literalmente, parecía que íbamos a cantar, más bien había como un coro, una cantidad de personas increíble. Se presentaron las dos personas que me llevaron, somos los enfermeros de sala, mi nombre es tal, el nombre es tal. Llegué, me acuerdo que cuando estaba así de la espalda, se asomó una carilla con su gesto, estaba con mascarilla, pero pudo sonreír. Era Adriana, la anestesista, la Ujú, anestesióloga. ujú. Me dice, Cristian, ¿se acuerda de mí? Y le digo, era Adriana. Y me dice, sí, ¿cómo está? Y le hago, bienísimo. ¿Y usted? Y me dice, muy bien. Me dice, aquí hay dos compañeros más. Y ya me empezaron a explicar, le vamos a abrir acá una pequeña heridita, eso es básicamente porque vamos a llevar su presión arterial. Eh, Me acuerdo cuando me acostaron, me dijeron, ¿está bien el calor de la cama o quiere un poquito? No, no, está pura vida, acomódese un poquito más por acá. Aún así, en esos últimos minutos, Doc, de ellos tenían una, una empatía de saber que la persona que está ahí acostada está con miedo, está con nervios y transmiten una confianza increíble. Okay. Me explicaron en todo momento lo que me iban a hacer, qué me iban a hacer y en eso me dijeron, ahorita llegan los cirujanos. Y en eso ya llegó por ahí Klaus. Ah, mira, ahí está Klaus. Ahorita debe llegar Irene también. Y ya saludé a Klaus y, y recuerdo que me dijeron, don Cristian, ya no, ya ahora sí lo vamos a dormir. ¿Hay algo más que quiera decirnos o algo? ¿Está incómodo, lo que sea? Le digo, no, no, estoy pura vida. Le digo, güey, la verdad es que démosle. Démosle una vez a lo que vinimos. Ajá. Y nunca se me va a olvidar. En el quirófano, mientras estaban alistando todo y demás, allá veía, a la derecha estaba la La máquina máquina que estoy ya le digo. extracorpórea, mi amiga. Esa fue la primera que busqué entrando, nomás ya, ya se la conozco. Y resulta La que máquina que me va a parar el corazón. exactamente, decía, de usted dependo. De usted depende. Y resulta que escuchaba música de Marc Anthony. Había un ambiente muy bonito. En el mismo quirófano había música alegre en ese momento. Y yo decía, bueno, oiga, Marc Anthony de todo. Y de ahí, Doc, le puedo decir que no recuerdo más hasta que fueron las 9:40 p.m. de ese mismo día, porque ya estaba en UCI. Y alguien me dijo, don Cristian ya despertó, son las 9:40 de la noche, está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de San Juan de Dios, le fue muy bien en la cirugía, yo estaba todavía entubado, después entendí que era normal, tienen que asegurarse que uno puede respirar bien hasta Sí, que que esté bien después... despierto. Exactamente, entonces... También por aquello, si alguna persona pasa, no se ponga nerviosa. Estar el tubo ahí es parte normal, lo tienes que mantener un tiempo hasta que ellos estén seguros de que usted lo pueden remover. Me hablaron de que mi esposa había estado conversando conmigo, que si la había escuchado, honestamente no la había escuchado. Okay. Y resulta que, ya no, ya como un par de horas, tal vez 2 horas y media después me quitaron el tubo, pasé la noche en cuidados intensivos. Y ya estaba más despierto, ¿verdad? Y ya yo veía para todo lado, veía para acá y de todo decía, pero no está tan mal como yo me lo imaginaba. No Si está... todo eran malas ideas que uno se hacía. Exactamente, Sí. exactamente. Entonces, todos aquellos escenarios catastróficos, terribles que usted imaginó, efectivamente No fueron. No fueron. Es que no, nunca pasaron, la verdad. Y yo dije, bueno, pero esto es una UCI. Pero bueno, y este era el temor mío. Si estoy súper chineado, aquí ahora se quedó una persona conmigo toda la noche a la par, estuviera yo queriendo hablar o no quisiendo hablar, ahí iba a estar la persona. Al otro día llegaron, me ofrecieron desayunito, me tomé un té y dije, no, pero si estoy pura vida. Mi agua en aire acondicionado, me sentía muy bien. Un dolor, le voy a ser muy honesto, un dolor muy manejable, una parte de torácica propio de un procedimiento de este tipo, pero nada que, ay, no, nunca sería mentir. Y aún así, aunque el dolor era mínimo, las mismas personas que estaban ahí, me acuerdo que decían, ya le vamos a traer algo para el dolor, don Cristian, le vamos a pasar algo. Más bien me durmieron otra vez. En la mañana me volví a dormir, vinieron, me asearon, me limpiaron. Y me acuerdo que en la mañana pasó la misma anestesista a saludarme. Después pasó la doctora Naranjo, pasaste vos. Y el único monólogo que yo tenía esa mañana era cuando me llevan para el otro lado. Porque que yo supiera que ahí estaba bien, yo quería irme para el otro lado. Salón. Exactamente.
Después apareció el jefe del área de UCI y ya vino y vio unos valores y no sé qué. Y me vio almorzando y me dice, "Don Cristian, la verdad es que usted está muy bien, ya lo voy a mandar para allá mejor". Okay. Y eso fue música para mí. Ujú. Y, y todos esos miedos, ese miedo de estar en ese lugar, todo se fue literalmente dispersando, acabando tal cual uno a veces algo desaparece, básicamente lo olvida. Okay. Y ya me pasaron al salón otra vez de emergencias quirúrgicas, a la unidad de emergencias quirúrgicas, y me volví el chineado. Y tras de eso me pusieron a la pura par de la puerta. Okay. Entonces, no le voy a mentir, Doc, los siguientes 4 días, eso fue miércoles, yo salí domingo, fue miércoles, jueves, viernes, sábado, sí. Ujú. 4 o 5 días me volví el más chineado del mundo. Ay, Dios mío. Me- en todos los turnos tenía amigos y amigas de la personal de enfermería. Está bien atendido por Ah, enfermería. Okay. realmente yo llegué a la casa y dije, ya no acepto menos de que no me digan corazón, cielo, mi vida, Voy a poner cariño. celosa a la esposa, más bien. No, ella No, estaba, a ver. lo que venía era mal acostumbrado. Ay, Dios mío. ¿Me entiendes? Sí, sí. Nunca se me olvida que estaba yo acostado ya como el segundo o tercer día y había una fruta aquí, pero yo era cuestión de que hiciera así, lo agarrara. Simplemente no Ujú, lo había agarrado por vago. Estaba viendo hasta una película en el celular ujú. y vino la enfermera y me dio la fruta en la mano. Ay, Dios. Ujú. Y yo dije, no, esto es una maravilla. Aquí me tienen con exceso de De chineas. China. Ujú. Y después de eso apareció una persona, un muchacho muy vacilón también en una mañana, la primera mañana que me tocaba bañarme solo. Él me acompañó y demás y me generó una confianza y él hacía bromas y se reía conmigo y demás y yo decía, pucha, a pesar de que me tenía que ver con cosas normales, que hay que poner un procedimiento de estos como son 2 sellos, 2 drenajes, una sonda eh, y los dolores propios, el muchacho hizo todo lo posible por hacerme sentir bien. Okay. Y no solo él, toda la gente que estaba ahí. Y yo salí esa semana, el mismo domingo, sumamente agradecido y completamente con otra perspectiva de lo que era un proceso de una cirugía de corazón. Sin dejar de lado que durante todos esos días, todos ustedes, vos, doctora Irene Bolaños, Klaus, la doctora Salazar, la doctora Navarro, Matarrita, no hubo un día que no llegaran a verme, incluso siendo sábado y domingo. Ujú. Y es solo el hecho de que lleguen día a día, te acompañen, te revisen el historial, te digan, mira, vamos muy bien, pero va súper bien, está excelente. ¿Cómo se siente usted de bien? ¿Y Okay. cómo afecta, o más bien te ayuda en la parte psicológica en ese proceso de recuperación? Porque es demasiado el acompañamiento como uno lo siente. Tengo 2 personas que realmente marcaron mi vida también estando ahí. Un señor cuando llegué tenía 75 años, recién venía saliendo de la operación del corazón, le pregunté tal vez 4 o 5 veces, don Enrique, ¿le duele? No, no duele nada. Ujú. Don Enrique, no me duele nada. Y yo de necio, ¿verdad? Y a mí no me habían operado, pero yo era el necio que quería saber si eso dolía o no. Y él siempre me dijo que no. Y después de mí llegó otro señor que también venía para una cirugía y a él le tocó ver a mí operado. Okay. Entonces yo procuré ser lo mismo que el otro señor fue para mí. Un pilar de fuerza, de confianza, Da un de, buen mo- ejemplo. de motivación Ujú. para esa persona. Y yo escuchaba a ese señor donde llamaba a la esposa y decía, no hombre, viera cómo se está recuperando este chavalo. Vienen y le dicen que está bienísimo. No, le va a ir bienísimo a él. Y bueno, formamos una amistad a tal Sí, punto sí. que esa persona también ya salió del hospital y una de las cosas que me dijo cuando apenas pudo conversar me dice, me fue igual que usted, me fue bienísimo, me Qué recuperé de lo dicha. más bien. Entonces yo creo que termina esto de convencer esa idea, porque lo viví, porque lo vi con el señor que estuvo antes que mí y el señor que estuvo posterior a mí, de que no es tan trágico. No es el fin del mundo el que te digan te tenemos que operar del corazón. Hay un mito detrás de eso. Yo creo que, o una desinformación muy grande Sí. con respecto al tema de las cirugías cardíacas, pero la ciencia como tal, la tecnología, Sí. los profesionales que hoy hay, las personas que se preparan cada día para dar lo mejor, eh,
podemos estar completamente seguros de que estamos en muy buenas manos. Y yo le diría a cualquier persona que tiene que pasar por un procedimiento de estos. Para que lo diga en la cámara. Sí, yo le diría a cualquier persona que tenga que pasar por un procedimiento de estos que si bien es cierto no es fácil, primero que nada, trate de guardar la calma entre lo que usted pueda, porque no es fácil. Segundo, confíe en los profesionales que están atendiéndolo. Son personas que ven esto con mucha regularidad, saben cuáles son los riesgos verdaderos, son personas muy profesionales, son personas que le van a decir a usted está en riesgo, no está en riesgo, y van a ser muy claros. Créame que ahí nadie le miente a nadie. Y no tenga miedo de preguntar, porque la ignorancia, la desinformación generan ambientes de mucha incertidumbre y miedo, que termina afectándote tanto que puede ser sumamente grave a la hora del procedimiento y el proceso de recuperación. Otra cosa que yo le podría decir a las personas es, si bien es cierto, el deporte es salud, sí, háganlo responsablemente, porque como yo lo dije ahora, yo comencé a andar en bicicleta hace 8 años. Invertí en muchas cosas, invertí en bicicletas, invertí en uniformes, invertí hasta en un casco que si daba un golpe le daba la ubicación eventualmente a un familiar exactamente, pero nunca invertí en una revisión médica consciente y profesional. Sí, eso es muy importante. Y a Dios gracias, voy a decirlo un buen tico, la factura me salió barata entre comillas, pero pudo haber sido muy caro el costo a pagar por un descuido de ese tipo. Entonces a veces no nos creamos Superman, no es simplemente agarrar una bicicleta, no es porque simplemente... somos jóvenes, exacto, creemos que tal vez, digamos, un problema de corazón no se nos puede presentar, ¿verdad? Totalmente. ¿Verdad? Está esa idea también de que a los jóvenes el corazón no se les daña, no es algo que los afecte. Entonces tal vez es algo que la gente no lo piensa, que les puede suceder o que puede ocurrir. Totalmente. Y no es cuestión, como le decía, no es cuestión de agarrar una bicicleta o meterse en una piscina a nadar o ir a hacer una carrera o meterse al box ahora que están de moda, todo ese tipo de cosas. Está muy bien que se haga, pero antes de hacer eso, haga lo más importante, que es chequéese usted. Esté seguro de que lo que va a hacer es seguro para usted y para su bienestar. Y sobre todo, evite internet. Evite mucho el internet. El internet es terrible. Bueno, para eso estamos usualmente los profesionales, ¿verdad? Para Totalmente. poder guiar al paciente en su proceso, su patología, su diagnóstico, darle todas las herramientas necesarias, la información certera de lo que ocurre tanto en el país como tal vez en otras latitudes, a veces en casos que lo ameritan, y del que el paciente tenga, como dice usted, la confianza de preguntar y que uno pueda responder de la mejor manera y que el paciente le entienda a uno también, ¿verdad? De una forma clara de lo que le vamos a hacer, ¿no? Eso yo pienso que es sumamente importante para transferirle al paciente tranquilidad, paz, seguridad, confianza de que lo que uno está haciendo pues va a ser lo mejor para ellos, ¿no? Totalmente. Y bueno, reitero, hoy tengo 17 días de operado. Qué dicho. Está muy bien, se ve muy bien. bien. Gracias. Nada de lo que imaginé meses atrás pasó. Todo fueron ideas inventadas por mi cabecita. Así que controlemos esa cabeza, controlemos esos pensamientos, deleguemos en profesionales. ¿Cuáles son las decisiones? Hay un dato muy importante que tal vez olvidé mencionar. Y voy a hablar específicamente de mi procedimiento, el procedimiento de un reemplazo de una válvula aórtica. En lugar de usted estar pensando cómo se hace, cuáles son los riesgos, ese tipo de cosas, mejor invierta su tiempo en informarse con su profesional acerca de qué tipo de dispositivo quiere colocarse. Hay diferentes tipos, hay tipos biológicos, hay mecánicos, no voy a hablar de eso, no soy un especialista ni mucho menos, pero fue algo que dejé hasta último momento para pensarlo y es muy importante pensarlo con tiempo, porque ambos tienen sus ventajas y sus desventajas, pero yo creo que si usted quiere aprovechar el tiempo de una forma productiva y en algo que genere valor a su vida antes de ese proceso, mejor infórmese de este tipo de cosas y tome decisiones bien informado. Perfecto. Está bien. Bueno, Cristian, muchísimas gracias hoy por estar aquí y habernos compartido su testimonio. Espero que sea de muchísima ayuda para futuros pacientes y espero que les haya gustado muchísimo este episodio que teníamos el día de hoy para ustedes. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes y ojalá que sirva para
dar tranquilidad a personas que puedan pasar por los procesos similares. Vuelvo a decirlo, una operación de corazón no es el final de su vida, es simplemente un procedimiento más. Muchas gracias. Gracias a usted.